y en definitiva con los vecinos y vecinas. Estoy segura que el doctor Sanz, además de hablarnos del COVID, de su desarrollo, supongo, va a estar de acuerdo conmigo en la importancia de trabajar desde la prevención con estas enfermedades ambientales respiratorias y especialmente también en el caso del coronavirus. Muchísimas gracias y reitero el agradecimiento del Ayuntamiento al doctor Sanz y de todos los que estáis implicados y trabajando en esta cuestión. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor participar en estas actividades, ¿no? en Quart de Poblet, ¿no? Porque es muy paradójico a veces ir dando charlas por ahí o en congresos extranjeros, ¿no? Pero pisar tu pueblo y hablar a la gente o comunicarse con la gente en plan divulgación a veces es más reto que estas otras charlas científicas, ¿no? Y por tanto, pues son retos interesantes y yo estoy aquí para contestar a las dudas que puedan surgir y lo que fuera. Bien, como pensábamos hace muchos años, ¿no? La calidad del aire parece que sea una cosa, pues, así etérea, ¿no? Que no vemos esa relación directa con las enfermedades y concretamente con las enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Pero les recuerdo a todos ustedes que la acción social que más muertes ha prevenido y más ha mejorado la calidad de vida de las personas y ha aumentado la supervivencia no ha sido ningún medicamento. Algunas vacunas han tenido relación, pero la que más ha mejorado la supervivencia de la especie humana ha sido simplemente establecer un sistema de agua potable y alcantarillado. Son acciones sociales o sociosanitarias que tienen hoy por hoy, lo vemos clarísimo lo importante que es, pero ojalá pudiéramos hacer esta extrapolación a la calidad del aire que respiramos, ¿no? Ahora lo anterior que comentaba nos parece que es, bueno, eso es súper lógico, normal, claro que sí, cómo no, pero a veces pensamos menos en qué estamos respirando, ¿no? He preparado aquí una pequeña charla que les voy a mostrar para tener alguna noción un poco y guiarles en la discusión que luego podemos hablar, ¿de acuerdo? Voy a hablar algunos conceptos un poco del medio ambiente y la COVID-19, pero sobre todo voy a hablarles cómo funciona el pulmón, qué son las partículas respiratorias nocivas, los mecanismos de transmisión que tiene la COVID-19 y se quedarán ustedes con la información porque luego verán lo importante que es respecto a algunas medidas sociosanitarias a tomar, ¿no? La relación que existe y es muy importante entre la COVID-19 y la contaminación. También algunos datos curiosos de cómo ha influido el confinamiento de la contaminación ambiental de las ciudades, la importancia que tiene de esta contaminación y de la calidad del aire en la mortalidad por COVID-19, por qué se produce esto, que son los aspectos fisiopatológicos que llamamos los clínicos, y qué intervenciones sociosanitarias se pueden desarrollar. Yo no soy un salubrista, pero soy un clínico, pero sí que estoy muy acostumbrado a trabajar con las enfermedades infecciosas y tengo una especial sensibilidad por ese apartado, ¿no? Bien, estos son un dibujo de los pulmones, como ven aquí, es un órgano par que tenemos en el cuerpo humano que está lleno de pequeños saquitos que se llaman alveolos. Ven aquí que es como un árbol, ¿verdad? Con unas ramas, esos son los bronquios y los bronquiolos terminales que alcanzan unos saquitos que se llaman alveolos, que es donde se produce el intercambio de aire. Miren aquí como estos alveolos están rodeados de unos pequeños y finos vasos sanguíneos que hacen que el aire que está en el alveolo pase el oxígeno a la parte arterial y recoja el CO2, el dióxido de carbono, para eliminarlo por la respiración. Un fenómeno que hacemos sin darnos cuenta y de manera tan natural tiene una complejidad extrema. Estos son los saquitos alveolares que les decía, visto a microscopio electrónico. Como ven, es una inmensa red que si la desplegáramos toda, la superficie del pulmón sería exactamente como una cancha de tenis. Tendríamos 140 metros cuadrados de células expuestas a un aire, al aire que puede ser un aire tóxico o puede ser un aire beneficioso. Y esto tiene una clarísima relación con el desarrollo de enfermedades, tanto respiratorias como cardiovasculares y neoplásicas y tumores, por supuesto. Bien, aquí tienen, por ejemplo, también otra imagen de esta red que les comentaba, de los alveolos. Ven aquí cómo tienen los bronquios, los bronquiolos, los vasos sanguíneos y miren la estructura de un alveolo. Estos son pequeñas células aplanadas, son muy finas porque tienen que permitir el paso del oxígeno y dentro hay algunas células importantes que se llaman neumocito tipo 2, que son muy importantes porque son células de defensa que van a estar muy protagonistas en la inflamación, tanto producida por enfermedades infecciosas
como otras enfermedades como enfermedades alérgicas o, por ejemplo, la inflamación tan salvaje que produce la COVID-19. Piensen que respiramos cada día, desde que nos levantamos hasta que nos levantamos al día siguiente, aproximadamente 2.000 metros cúbicos de aire. Es decir, 2.000 metros cúbicos de aire pasan por esa superficie tan amplia como una cancha de tenis, acuérdense, que tenemos, ¿no? Es decir, estamos exponiéndonos, tocando con la respiración todo ese aire que puede ser un aire beneficioso o un aire más perjudicial. Y a lo largo de la vida, por otra parte, se calcula que habremos inhalado unos 20 kilos de polvo, que a veces podemos expulsar por la tos o la expectoración y otras veces son partículas mucho más finas que pueden quedar atrapadas y producir enfermedad. Bien, entonces lo importante es qué estamos respirando, ¿no? Sabemos que respiramos oxígeno, el porcentaje de oxígeno atmosférico es de un 21%, esto es invariable en todo el planeta Tierra, pero respiramos algunas otras partículas nocivas. Estas partículas respiratorias nocivas son importantes conocerlas porque van a aparecer varias veces en la charla y es muy fácil de entender. Hay unas partículas que se llaman materia particular de 2,5 micras, abreviado con estas siglas, que en realidad, para que se hagan una idea, este es un cabello humano, un pelo, se cogen un pelo y lo miran. Estos serían granitos de arena de la playa y estas partículas serían así de pequeñas. Miren aquí, estas partículas son de 10 micras, estas de 2,5 serían así de pequeñas. Esas partículas, como comprenderán, cuando se inhalan, quedan suspendidas y van directamente a los alveolos, a los saquitos que veíamos anteriormente. Son partículas respirables que pueden quedar en contacto directo con esa superficie del intercambio gaseoso. Estas partículas se producen cuando hay una generación de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, de industrias contaminantes, etc. Irritan la nariz y garganta, está demostrado que aumentan los ingresos hospitalarios por neumonía o por empeoramiento de enfermedades como la bronquitis crónica, puede causar muertes prematuras por enfermedades cardiorrespiratorias y hay una posible asociación con el empeoramiento del asma. Otras partículas interesantes o gases interesantes, moléculas interesantes a conocer, es el dióxido de nitrógeno, que se produce sobre todo por la combustión de los vehículos a motor, las centrales eléctricas o aquellas que utilizan hidrocarburos, ¿no? La combustión de combustibles fósiles. En realidad lo que se produce es óxido nítrico que en la atmósfera se oxida produciendo el dióxido de nitrógeno. Este dióxido de nitrógeno tiene una clara perjuicio en la salud respiratoria porque en pacientes asmáticos, aparte de aumentar la incidencia del asma, puede aumentar los ingresos hospitalarios y el empeoramiento de estos pacientes. Y además de otras enfermedades como la bronquitis crónica, que estos pacientes son especialmente sensibles a cualquier cambio ambiental. Y por último, y no voy a poner ya más siglas químicas, es el dióxido de azufre, que se produce sobre todo de industrias eléctricas también que queman combustibles fósiles, los hidrocarburos, el petróleo, el diésel, las gasolinas y tal, ¿no? Se ha demostrado que causa enfermedades respiratorias en las edades extremas de la vida, en la población más sensible, que son los niños y los ancianos. Agrava enfermedades cardíacas existentes y respiratorias existentes, especialmente con asma. Y además, estas moléculas pueden acumularse en los pulmones y producir daño, insuficiencia respiratoria y aumentan el riesgo de una menor supervivencia de aquellas personas que viven en un ambiente más contaminado, ¿no? Es decir, hay unas partículas que respiramos, que estamos en contacto con ellas todos los días, que pueden ser nocivas para nuestra salud. Y relacionándolo con la COVID-19, especialmente interesante. ¿Por qué? Vamos a conocer un poco, como creo que es de todos conocido, pero quiero repasar con ustedes cómo son los mecanismos de transmisión de la COVID-19. Miren, esta es una respiración de una persona normal. Si viéramos un poco a microscopio lo que sale por ahí, cuando exhalamos por la nariz o por la boca, salen pequeñas partículas en forma de aerosol y unas pequeñas gotículas que tienen un tamaño de 300 micras, que estas son más pesadas y caen al suelo, pero por cada gotícula de esta más grande hay 1.200 partículas de aerosol y estas partículas de aerosol ya quedan un poco más en suspensión. Es decir, cuando estamos respirando, no estamos respirando una cosa que no vemos,
nosotros no la vemos ni somos conscientes, simplemente el aire entra por la nariz, lo exhalamos o por la boca, pero contienen un poco estas partículas que pueden ser inocuas o pueden ser infectivas, ¿no? En el caso del coronavirus o de personas que están en contacto con personas enfermas. Y además, miren por ejemplo, el tamaño de la partícula. Esto es una gotícula típica que la gente cuando tose o estornudamos a veces se dispersan. Si ustedes han estornudado de cara a una fuente luminosa, pues se ven un poco esas partículas y tal. Este sería el grosor de un cabello humano y este puntito pequeño de aquí, que a lo mejor ni lo ven, sería como es el coronavirus. De esos coronavirus, en las pequeñas gotículas que ven aquí, caben bastantes. Y esas pequeñas gotículas tienen una dinámica de fluidos que lo que sucede es que quedan como más tiempo suspensión en el aire y entonces no se impacta con las células de defensa del pulmón, sino que caen y pueden llegar a flotar a zonas distales del pulmón, a los alveolos, a los saquitos aquellos que hablábamos y producir la enfermedad. Además, miren un poco, cuando estamos en silencio respirando normal, al cabo de 2 minutos, de 1 hora, se liberan algunas gotículas y aerosoles que quedan por el ambiente. Cuando hablamos, si estuviéramos hablando 2 minutos, 15 minutos o 1 hora, se dispersan mucho más. Pero cuando estamos gritando o estamos cantando, se exhalan muchísimas más partículas inhalatorias, 50 veces más que en silencio. Entonces, esto es un mecanismo muy importante de transmisión, por ejemplo, de enfermedades infecciosas, concretamente de enfermedades víricas y en el caso que nos ocupa, especialmente conocido y facilitador de la infección por el coronavirus. Miren aquí como la distancia también es muy importante. Cuando hay una persona que está tosiendo, la mayor parte de las gotículas, en una distancia entre medio y metro y medio, caen al suelo, pues se depositan por gravedad. Las más pequeñas pueden permanecer un poquito ambientalmente, ¿no? Y hay aquí la influencia de la distancia social, ¿no? en la transmisión y evitar pues, estar en contacto con partículas infectivas del coronavirus de gente enferma, ¿no? La ventilación, por supuesto, es muy importante. Como han visto los ejemplos antes, al cantar, al hablar, si lo hacemos en una habitación cerrada, estas partículas quedan en el ambiente, mientras que si hay ventilación, estas partículas se empiezan a disolver rápidamente. En espacios de poca ventilación persisten más en el ambiente, como ven aquí, 25 minutos, por ejemplo, y en espacios donde hay mucha más ventilación, en muy poco tiempo se ha lavado el ambiente, el aire, y ya es un aire bueno para respirar. Esto es súper importante porque luego impactará o será la base de diseñar medidas sociosanitarias para proteger a la población y que puedan hacer una convivencia en espacios seguros. Hay un ejemplo muy llamativo, por ejemplo, fue un coro en Washington, donde había una persona enferma, eran 80 en el coro, había una persona enferma, pues se contagió el 80% de las personas y fallecieron 6. Para que vean un poco lo importante que es, por ejemplo, al cantar, como les comenté, o al gritar, se exhalan muchas partículas y muchos aerosoles infectivos que suponen un gran riesgo. Si esto es en un ambiente cerrado, el riesgo es muy importante. Pero miren qué llamativo, por ejemplo, esta noticia, ¿no? Que los japoneses, como se lo toman tanto en serio y se sabían un poco esta charla, vieron que aconsejaban que no griten, por favor, cuando estén en la montaña rusa, porque eso puede liberar más partículas de coronavirus. Pero claro, yo aún no he visto ningún japonés tirarse por una montaña rusa aguantando el grito o la sonrisa o lo que fuera, ¿no? Es una cosa bastante graciosa, ¿no? Y fuera, por supuesto, de nuestra cultura. El coronavirus también puede persistir en superficies, por ejemplo, se resiste varios días en superficies metálicas, en el cobre pocas horas, en el aluminio 2 días, en el cristal también, y en las superficies porosas su persistencia es un poco menor. Pero hoy en día sabemos muchas más cosas del papel infectivo del coronavirus por superficies y realmente tiene muy poca importancia. Pero por contra, cuando uno va a diseñar, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Mobiliario urbano o lo que sea y tal, a lo mejor sí que hay que mirar, pues no sé, si es más interesante la madera que otro tipo de metales o que del aluminio, ¿no? Respecto a la persistencia que pueda existir del coronavirus allí para que sea un ambiente seguro. El plástico, como ven, persiste mucho más días, ¿no? O sea, es una mala opción en estos momentos.
Bueno, y el clima es muy importante. Estamos en un ambiente que yo lo comentaba con un compañero, decía, bueno, hace 2 semanas o por ahí estábamos viendo nevar y ahora estamos a 26 grados, ¿no? O sea, es un aspecto muy importante a considerar y más hoy en día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la baja temperatura y la baja humedad hace que esos aerosoles que quedan flotando en el ambiente sigan flotando en el ambiente. Cuando hay más humedad, el pequeño contenido de agua se evapora y por gravedad sedimentan en el suelo, esos pequeños aerosoles con carga infectiva. Y cuando hay mucha humedad, lo mismo, se hidratan y por peso sedimentan en el suelo o en las superficies, ¿no? Ya no está más tiempo permaneciendo en el ambiente. Y esto podía ser un poco la explicación de lo que veíamos a veces en la primera ola, ¿no? Como por ejemplo había zonas del interior de Castilla-La Mancha, ¿no? Donde tenían unas incidencias de coronavirus muy elevadas, ¿no? Parece ser que sí que hay una influencia de la temperatura y la humedad en la persistencia de las gotículas y, por tanto, el mayor riesgo de inhalarlas. Nosotros pueden estar un poco tranquilos, ¿no? Que en la Comunidad Valenciana tenemos una humedad sobre el 60% prácticamente todo el año, así que no nos va a pasar nada, aunque lo que estamos viendo hoy en día no se corresponde mucho tampoco. Podría ser peor si tuviéramos un ambiente más seco. Y, por supuesto, el uso de la mascarilla. Miren aquí, por ejemplo, las medidas sociales como el uso de la mascarilla o el confinamiento bajan la incidencia y la muerte por coronavirus frente a no hacer nada, que la sube radical y exponencialmente. Pero esto ya saben bastante. La distanciación social, como comentaba anteriormente, también es muy importante porque es que un paciente enseguida puede infectar hasta 2,5 personas y estas 2,5 personas en un mes podrían infectar hasta 400 personas y estas 400 exponencialmente a muchas personas más. De ahí lo importante que es un poco tener conciencia social, ¿no? Del uso de mascarillas, la distancia social y todo. Y esto no es simplemente recordar lo que ya saben todos ustedes y practican, sino es cómo podríamos aplicar esto, por ejemplo, al diseño o reestructuración de ciudades, de pueblos o de lo que fuera, ¿no? Es una cosa que creo que es para reflexionar. Respecto a la calidad del aire que comentamos anteriormente, se ha visto un poco que, ya saben, les he explicado antes, que la COVID-19 hay unos pacientes que tienen una especial sensibilidad a ir peor, como por ejemplo los pacientes con bronquitis crónica o con su abreviatura enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es un factor de riesgo para desarrollar para tener una peor evolución en esta enfermedad. Se ha visto que la contaminación en pacientes que tienen una infección por coronavirus produce una enfermedad más grave. Estos pacientes tienen más probabilidad de ingresar en UCI y desarrollar una mayor mortalidad. Y aquí traigo algunos ejemplos de lo que pasó inicialmente en China con la incidencia de coronavirus y su transmisibilidad. Aquí ven, por ejemplo, esto es un mapa de la provincia de Hubei, donde surgió el brote de coronavirus, y aquí ven en colores más oscuros la densidad de partículas de dióxido de nitrógeno. Y aquí ven un poco la R es el ratio de reproducción, la contagiosidad del coronavirus, cómo se correlaciona bastante bien con aquellas zonas donde había más contaminación. Y en este otro estudio lo mismo, midieron un poco los niveles del dióxido de nitrógeno en distintas localizaciones de China y se asoció bastante con la cantidad, aquí ven más oscuros, con la agregación de casos de coronavirus en ese país. Pero eso no se ha visto solo en China, esto se ha visto en muchos más sitios. Aquí en Europa, en Holanda, hicieron lo mismo, ¿no? Vieron por municipios la cantidad de casos que había de coronavirus, a color más oscuro, más cantidad de casos, y vieron que en la misma época había mayor concentración de materia particulada, mayores concentraciones de dióxido de nitrógeno y de dióxido de azufre. Aquí, por ejemplo, sale un poco al revés porque está concentrado en zonas industriales. Pero miren, por ejemplo, las partículas pequeñas que hablábamos antes, las que se depositan en los alveolos, ¿no? Cómo se asocia con que se encuentra ahí una mayor concentración de enfermos, ajustado por cantidad de personas que viven allí. Claro, uno dice, bueno, supongo que será una zona industrial, entonces hay más gente viviendo, conviven más y se infectan más. No, está ajustado por población y veían que había una relación ecológica
entre esos dos datos. Claro, también es muy importante ver el ejemplo contrario. Y el ejemplo contrario fue qué pasó durante el confinamiento con la contaminación. Estos son datos de la Dirección General de Tráfico que proporciona que se observó que había una disminución de más del 70% de los desplazamientos de larga distancia durante el confinamiento. Claro, estaba prohibido. Hubo una disminución también de más de un 40% de los desplazamientos de vehículos pesados. Las salidas de Madrid y de Barcelona se redujeron en más del 80% y hubo obviamente una caída de venta de gasolina y de diésel. Y uno piensa, ostras, qué periodo más interesante, ¿no? De estar confinados por necesidad, ¿qué pasaría un poco con la detección pues, de estas partículas contaminantes? Entonces, ven aquí, por ejemplo, que es un estudio realizado en Madrid y Barcelona. Estas son los picos de contaminación durante cada día del mes de marzo del 2019, midiendo el dióxido de nitrógeno, y en Barcelona lo mismo. Y ven cómo aquí, a partir del confinamiento, estos son los primeros días de marzo, pero después, a partir del día 13, ya cayeron y nada comparable como el año anterior. Y en Barcelona lo mismo. Se vio una reducción de la concentración de más del 50%, con el impacto que puede tener en la salud de la población. Tiene un impacto, pero claro, a corto plazo es difícil de valorar. Imagínense eso mantenido en el tiempo, pero no por confinamiento. Y aquí en otros países se comprobó perfectamente lo mismo, ¿no? En Gran Bretaña, en Holanda, en Alemania, en España, por supuesto, Francia, Italia, como el confinamiento hizo caer radicalmente esas partículas de esa materia particulada que especialmente llega tan distal, tan a los alveolos y tan tóxica puede ser. Claro, eso luego lo podemos reflexionar. Esas partículas vienen sobre todo de la industria. Esto significa para un industrial y para un industrial es una cosa que tiene graves consecuencias económicas, ¿no? O sea, son ejemplos para reflexionar sobre qué puntos podemos incidir más en la intervención, ¿no? La contaminación tiene una relación muy directa con la mortalidad por esta enfermedad, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, el mapa de Estados Unidos con los niveles de contaminación. Aquí en la costa este y en el estado de California tienen unos niveles de contaminación mucho más elevados y es justamente donde se agrega la mayor mortalidad en ese país. Hay una relación muy directa de pacientes que tienen un coronavirus que mueren más en las zonas más contaminadas. Y esto ha pasado también en estudios realizados en todo el mundo, ¿no? Han cogido datos de las zonas más contaminadas, como ven aquí otra vez, por la costa oeste, la zona de Chicago de Estados Unidos, Centro Europa, por supuesto China, y su mayor agregación con la mortalidad. Es decir, las personas que viven o se infectan por coronavirus en una zona contaminada tienen peores opciones de supervivencia. Y esto es una cosa que sí que se puede modificar. Miren aquí, por ejemplo, esto es el mapa anterior en formato de tabla, como la mortalidad directamente atribuida, la mortalidad por COVID-19 directamente atribuida a la polución del ambiente, como oscila desde un 6 a un 30% en datos europeos, pero que, vamos, en Norteamérica son unos datos similares y en los países industrializados o en vías de ellos o que utilizan más combustibles fósiles también tienen unos datos parecidos. Aquí nuevamente, este es otro estudio donde vio un poco la concentración de dióxido de nitrógeno y la cantidad de muertes que había por coronavirus. A más concentración, y imagínense países como la India, países como China, así en desarrollo, con unos niveles de menos protección del aire, cómo se dispara radicalmente la mortalidad por la COVID-19. ¿Y esto por qué pasa? Es simplemente, pues no sé, que la contaminación es muy mala, pero realmente la contaminación ya estaba y no conocía este virus. ¿Esto cómo sucede en estos mecanismos? Suceden de la siguiente manera. Estas partículas contaminantes que hemos hablado antes, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y la materia particulada de pequeño tamaño, lo que hacen en el alveolo, ¿se acuerdan? El esquema anterior, por eso los había puesto, y los vasos sanguíneos, es un daño pulmonar directo. Y esto, estando respirando normal, ya genera un cierto estado inflamatorio de base. No es un estado inflamatorio potente, no es una enfermedad directa potente, pero sí un estado inflamatorio mantenido. Y además altera la función inmunitaria. ¿Se acuerdan de esa celulita que he dicho que se llamaba neumocito tipo 2? Por ejemplo, esas son las primeras
células de defensa ante la infección o partículas nocivas. Si están aleladas por estos gases y estas partículas, cuando viene una enfermedad infecciosa, en este caso el coronavirus, su capacidad de reacción es mucho peor. Y luego, a la vez, por el contrario, la reacción inflamatoria, que es lo que está causando las neumonías tan graves en estos pacientes, y la gravedad y la mortalidad es más salvaje. Se ha visto concretamente, además, que la materia particulada de pequeño tamaño, esta que llega tan lejos, parece que puede producir una sobreexpresión de los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina 2, que son exactamente los receptores de la célula donde se engancha la proteína de superficie del coronavirus, ¿no? Entonces, gente que está en ambientes más contaminados produce más proteínas de estas y genera más zonas de anclaje para los virus circulantes de la COVID-19. Además, también se ha visto que altera los mecanismos locales de defensa y todo ello conlleva a producir una enfermedad más grave. Quizás se infectan igual si cogemos una persona que está en un ambiente limpio y un ambiente contaminado a la hora de infectarse ante una carga o una exposición a un paciente infectado, se pueden infectar del mismo modo, pero los pacientes que han tenido una mayor exposición a estas partículas de contaminación tienen una enfermedad más grave. Y bien, ¿cómo podemos, y ya para acabar, quería comentarles qué ideas se me ocurren a mí o son ideas que pueden estar encima de la mesa donde podamos mejorar un poco estas intervenciones sanitarias. He hablado de dos conceptos que a mí me parecen muy importantes. Uno es la contaminación del aire, la calidad del aire, y otro es la necesidad de ventilación. Y concretamente la necesidad de ventilación implica un uso y vida directa en el espacio público. Y esto tenemos la suerte de ser un país mediterráneo donde tenemos buena climatología y podemos utilizar el espacio público mucho más que en países nórdicos, por ejemplo, o de otras latitudes y tal. Siempre pongo el ejemplo que en pleno invierno los alemanes toman tranquilamente un café en una terraza con mantas. Se ponen unas mantas o las estufas que ponen en cafeterías y tal, y hacen una vida al exterior. Esto nosotros, como estamos acostumbrados a un ambiente más cálido, no nos apetece demasiado, pero no es mala idea la que hacen ellos. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es el uso del espacio público para todo. Por ejemplo, esta es la plaza de la iglesia de Quart de Poblet, pero donde ustedes ven una plaza con sus maceteros y tal, pues no sé, yo puedo ver un cine de verano al aire libre, o a partir de primavera, o una sala de conciertos. Esto puede ser una sala de conciertos al aire libre, donde hay ventilación, donde se puede hacer un espacio de sobra para que la gente esté en unos ambientes seguros. Esta es la avenida San Onofre. La avenida San Onofre, no sé, aquí en la avenida San Onofre, ¿qué pondrían ustedes? Ponemos unas carpas abiertas por los lados, tapamos el sol y es una biblioteca, una zona wifi. No sé, se pueden generar espacios de reunión, abusar, conquistarlo mucho más, ¿no? El espacio público, salir mucho más a la calle. Y tenemos recursos para ellos, tenemos zonas acotadas, zonas con restricción del tráfico, son zonas muy saludables. Por ejemplo, esta es una zona muy saludable con árboles, ahora tenemos el corte de los fines de semana del tráfico, o sea, es una zona ideal para explotarla, ¿no? Y una zona sana. El transporte sostenible es fundamental. Esto sí que se ha visto un cambio. Se ha visto que se ha analizado específicamente en Barcelona, en Madrid, cómo la gente pasó de utilizar el coche o ir en metro o en autobús a coger bicicletas, un transporte sostenible. Nos manejamos concretamente Quart de Poblet, la distancia que tenemos frente a la ciudad y la vía de comunicación es buena, es directa, es relativamente corta y es ideal pues, para ir con una bicicleta eléctrica, patinete, el que quiera, ¿no? Utilizar medios alternativos y no contaminantes, ¿verdad? Es el momento ideal, no para evitar el transporte público, pero sí para que sirva de impulso para desarrollar este transporte un poco más sostenible. Quien dice esto dice otro tipo de transporte eléctrico o lo que fuera. La pedagogía, muy importante, educar a la gente que, bueno, tienes que llevar mascarilla, tienes que mantener la distancia social, pero yo también te puedo aportar unos espacios seguros donde puedas hacer un poco la actividad que hacías antes. Por ejemplo, en verano,
En verano había algunos sitios donde había centros de mayores cerrados o centros de día cerrados por la seguridad de los ancianos. Está bien, a mí me parece bien, pero me parece mejor si se pone en una plaza de donde sea, se convierte en plaza peatonal, se ponen unos bancos de 1 o 2 personas, como los que también ustedes ven en la avenida, para que los abuelos tengan una interacción social y estén pasando el tiempo al aire libre. O un toldo de calle a calle, cubriéndolos y tal, ¿no? O sea, hay 1000 ideas para que la gente haga encuentro social, que deben hacerlo, en condiciones de seguridad. Por supuesto, la inversión sanitaria, ¿no? Tenemos un poco necesidad de invertir mucho más en la sanidad pública y esto ya lo sabíamos, pero claro, cuando viene una pandemia tan salvaje que sacude todo el sistema, pero todo el sistema de todos los países, incluso de países con sanidad privada completamente, necesitamos refortalecer nuestro sistema público de salud. Y además, por supuesto, proteger a los más vulnerables. No podemos, como la noticia y el hashtag quédate en casa, y yo pensaba, bueno, quédate en casa, pero la gente que no tiene techo no sé en qué casa se va a quedar, ¿no? Y bueno, estos son un poco los comentarios que yo quería decir, no de aleccionarles, sino como base para hacer una discusión o atender a las preguntas que tengáis. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ha sido una exposición estupenda y además muy didáctica, ¿eh? Encantados estamos. Gracias. Y oye, gracias por las ideas, perdón, gracias por las ideas estas de posibles actividades, ¿eh? Se me las está apuntando. Apunta, sí. Pero... Bueno, yo quería, mientras alguien se anima, también quería hacer una reflexión, ¿no? A mí una cosa que siempre me ha gustado, me parece muy especial, ¿no? Es fiestas de Quart, ¿no? Fiestas de Quart de Poblet, lo que sucede es que la gente sale a la calle, a veces en masa, ¿no? Pero lo que sucede en las fiestas de Quart es que hay teatro en la calle, concierto en la calle, actuaciones en la calle, baile en la calle, todo en la calle, ¿no? O sea, sí que se conquista el espacio público y se conquista de una manera espontánea, saludable y participativa, porque creo que la gente se tira un poco al rollo y va a estas actividades y tal. Probablemente no podemos pasar de un sistema clásico de nos vamos a ver una obra al cine o al auditorio o a lo que sea y tal, a un sistema de todos a la calle, pero a lo mejor sí que se pueden hacer algunas actividades mixtas, no sé, y funcionarían, ¿no? Se trata un poco de repensar los espacios. Creo que esta pandemia nos ha dado un empujón para parar un poco y reflexionar y tal. Pero a mí lo que personalmente no me gusta por el daño tan importante que es el cierre de los espacios, ¿no? Ya lo sabemos por los niños, ¿eh? No podemos cerrar las escuelas, tiene un beneficio psicosocial súper importante, pero claro, centros de mayores, como comentaba antes, o la oportunidad de que algunas personas hagan un deporte en un sitio en las nuevas pistas, tal, pues oye, esos son opciones, ¿no? Para la gente también. ¿Me puedo colar un momento a Yolanda, que ha levantado la mano? Solamente, no, sí, estoy totalmente de acuerdo, Juan, con lo que has dicho, pero yo creo que Paco, más que puntualmente en este momento, que se entiende que estamos en un momento muy complicado, está hablando de cara al futuro, ¿no? De sí, en general, claro. Sí, no solo durante la pandemia, pero sí acostumbrarnos a vivir más en la calle. Bueno, tomarlo como una oportunidad. Ahora no, ahora toca pararlo todo, está clarísimo, pero es tomarlo como una oportunidad, porque es eso, tenemos un clima privilegiado. Creo que tenemos una estructura de pueblo, bueno, vosotros lo conocéis mejor, ¿no? Que sí es mejor estructurarse en barrios, en zonas, en lo que sea, en puntos en común, en reunión, pero sabéis como todos, ¿no? La cantidad de vida que hacemos en la calle cuando son fallas, cuando es Semana Santa, y esos son puntos muy interesantes para retomar en días como en octubre, en febrero, tal, en otras épocas del año, que parece que no, pero puede tener su cosa. Y eso vertebra sociedad también, ¿eh? De hecho, Yolanda, perdona, pero ya acabo. De hecho, sabéis que tenemos un proyecto muy chulo para el bar del Río Turia, que es un aparcamiento subterráneo y arriba hay una plaza, que además en la que hemos empleado todas las energías posibles, solar, o sea, es absolutamente Smart City, sostenible, y hay un escenario, o sea, hemos planteado un escenario
que da al balcón del río, al mirador, como para poder hacer ese tipo de actividades allí en esa zona. O sea, estamos alineados. Esto yo creo que va a ser un valor, ¿eh? Y es donde las ciudades van a sacar ventajas. Nosotros no podemos hablar en Cuart de, ¿cómo lo llaman?, de las supermanzanas y tal, porque la estructura no es esta, ¿no? Pero por contra sí que tenemos rincones, espacios, tenemos el río, tenemos grandes parques. Y hay un proyecto muy chulo, muy chulo, muy chulo, que no os lo puedo contar, pero que es muy, muy, muy chulo y va a ser una pasada. Pero vale, lo voy a dejar ahí. Genial. Porque la pobre Yolanda está ahí con la mano levantada. Bueno, si lo adelantas no pasa nada, ¿eh? Bueno, con la intriga. Tengo un contrato de confidencialidad de momento, no lo puedo anunciar. Nada, no estamos en ello. Como Paco ha estado hablando del tema de cómo afecta la contaminación a la salud, me gustaría saber si hay personas que realmente son conscientes de cómo les está afectando, o que también tiene que ser un trabajo de concienciación, al igual que a la larga, como el tema que estáis hablando tan interesante de que hay que hacer hábito de vida en la calle, si a largo plazo las personas llegarán a ser conscientes de cómo la salud, la contaminación afecta, cómo hay que disfrutar más de zonas verdes y apostar más por estas zonas, ¿no? ¿Cómo se ve a largo plazo? Es que yo creo que es un poco complicado desde el siguiente punto de vista. Complicado porque nosotros no estamos viviendo en una ciudad asiática donde la gente ya va con mascarilla, pero porque no pueden respirar de la cantidad de contaminación que hay. Si nosotros tenemos esa experiencia, inmediatamente se produce una concienciación y tal. Mi experiencia es que yo creo que yo vivo en una zona donde parece que respiro buen aire, tal, no sé qué. Es decir, a veces es difícil convencer a la gente que a lo mejor no está respirando tan buen aire. O sí, con medidores de contaminación. En la ciudad de Valencia y en algunos sitios clave hay algunos medidores de estas partículas. O no, o desarrollando, o sea, teniéndolo claro y desarrollando, pues por ejemplo, a mí me encanta. Bueno, es una cosa de primero de diseño de ciudades, supongo, las calles con árboles. O sea, es que yo vivo en una calle con árbol, entonces cuando me parece que es un valor, ¿no? Y yo creo que a lo mejor la gente no lo plantea y tal, pero bueno, el sembrar esa idea o ese modo de desarrollo me parece muy interesante. Porque lo otro a veces puede ser una abstracción para la gente, ¿no? Porque la gente dice, ¿cómo evito yo la contaminación? Pues no sé, pues a lo mejor pues no uso el coche y me voy en metro o cojo la bicicleta o lo que sea y tal. Es muy interesante, pero el impacto negativo no se percibe, luego la capacidad de cambio puede estar un poco más limitada. Entonces, pero tú sobre esa base sí que lo puedes mejorar creando, pues, no sé, el trabajo que probablemente estéis haciendo, ¿no? Pues al aire libre o de urbanización, lo que fuera. No sé si me he explicado, ¿eh? Porque es que puede ser, yo, por ejemplo, yo no percibo que en mi pueblo se respire mal, ¿sabes? Por ejemplo. Pero sí que agradezco tener una calle con árboles y ver que ahí hay otra y que de repente no sé qué se ha hecho peatonal, ¿sabes? Son Claro. como una especie de progresión, de progresión a un punto más saludable. Claro, paulatinamente. Claro, pues esto es pues poner el ciudadano en el centro, ¿no? Quizás, ¿verdad? Algo así. No, y luego ya se ve todo el resultado global y la persona puede darse cuenta con respecto a otros lugares, dices, pues... Claro, efectivamente, sí. Y son muchos puntos, ¿no? Pues desde la pacificación del tráfico, pues a que tenemos un pueblo que se puede ir andando a todos los sitios, yo qué sé, o sea, esas cosas son cosas que deberían ser puestas en valor, de alguna manera. La gente lo sabe que puede ir andando a todos los sitios, ¿no? Pero a lo mejor no es consciente que eso es un valor, ¿sabes? Entonces, de ahí, por ejemplo, las cosas de pedagogía, ¿no? Que decía también y tal. Una pregunta quisiera hacerte, Paco. Bueno, mira, sabemos las redes sociales, hay cosas buenas y cosas malas. Ahora mismo está circulando por ahí los japoneses que han lanzado un vídeo que pone que es bueno mantener la boca y la garganta húmeda. Beber cada 15 minutos agua para si hay algún virus o alguna cosa que se acumule ahí en la garganta y en la lengua, que lo podamos, al tragar el agua,
se vaya al esófago. No sé, Hombre, es lo que está circulando ahora por ahí, por las redes. No lo he visto, pero... Y te llegan ahí pues esas cosas que la gente es que yo creo que ya no sabe a lo que agarrarse y a lo que hacer. Sí, Eso es cierto, es real. No lo he visto, pero te explico. La hidratación es súper importante, ¿no? En general y en las enfermedades infecciosas es muy importante, ¿verdad? Pero es que estos virus no funcionan, son tan microscópicos que no funciona el concepto arrastre, ¿no? Me lo tomo, se arrastra y ya está. De hecho, por ejemplo, supongo que ningún japonés dirá que has tocado cosas infectivas de pacientes de coronavirus. Por el mismo motivo nos lavamos con agua así un poquito y por arrastre ya lo hemos eliminado, ¿eh? No va exactamente así. No tiene una base mecánica, ¿no? Entonces, una base muy interesante, lo de la hidratación, pero lo demás nada. No tiene mucho. Es lo que está circulando por ahí, claro, y la gente pues preguntan, ¿esto es cierto? ¿Es real? Sí, a mí me da ganas de hacer... La hidratación siempre es buena, eso está claro, hidratarse con agua, pero bueno, ya claro. Me dan ganas de hacer un vídeo contando una trola, a ver qué pasa. Oye, pues triunfaba seguro, estoy seguro. Sí, porque es que sí. Cuanto más peregrina la explicación, más circula, pero no bueno. la gente. Sí que es verdad, sí. Sí que es verdad. Yo creo que, primero, teniéndolo claro que lo tenéis y caminando, o sea, y siguiendo la dirección. Situaciones, por ejemplo, confrontativas de ahora ya no te voy a dejar pasar por aquí con el coche porque es peatonal, yo creo que eso no tiene ningún sentido, pero cuando uno se encuentra en una calle peatonal, al final se pone en valor. Yo recuerdo cómo era la calle Trafalgar antes de la modificación, era una calle con mucho tráfico. Era un eje muy importante. Ahora es una calle donde la gente, los coches sí que paran en el paso de cebra de Mercadona, por ejemplo. O sea, se reeduca un poco también a la población a base de los cambios. El cierre de la avenida, pues bueno, la gente lo suele respetar, salvo que vayan un poco a un punto concreto y todo esto, y supongo que nadie ha ofrecido protestas. Esto ha pasado también en Valencia, si nos queremos mirar un poco como espejo con experiencias que hayan tenido. Han declarado calles peatonales, han aumentado números de carriles bici, siempre protesta alguien y tal, pero al final son modificaciones que se quedan y la gente lo va viviendo. Y el concepto, por ejemplo, de esto del slow city, ¿no? o de una ciudad practicable para los vecinos y tal, me parece fantástico, me parece genial, ¿no? Porque eso además... No solo estamos hablando de salud ambiental, estamos hablando de salud psicológica, de tener espacios de esparcimiento o de contacto con personas, encima si te ofrecen alguna actividad cultural o te han sacado alguna exposición de la Casa de la Cultura, te la han puesto en carteles en una zona de no sé qué, ¿sabes? Pues son todo cosas que yo creo que además generan una satisfacción, una calman a la gente, generan la cultura esta del paseo, ¿no? O cuánta gente no veis pasear por la zona de Azorín y tal, ¿eh? Zonas que antes eran demasiado urbanas en el sentido negativo, ¿verdad? Entonces creo que esto no digo que no haya que preguntar, pero creo que vas haciendo camino y al final eso se genera una cultura también. Yo, totalmente de acuerdo, Paco. Sí, o sea, ¿sabes? Es que el otro es un concepto un poco abstracto, creo que hay que caminar, ¿no? ¿Sabes? Fíjate, lo que te ha dicho Juan es verdad y me lo has quitado, lo que pasa es que no quería monopolizar la conversación más rato, pero bueno, no sabes tú lo que hemos tenido que aguantar a veces cuando hemos hecho urbanizaciones por hacer aceras anchas, que nos decían que para qué esas aceras tan anchas, que para qué tanto árbol que molestaba para entrar los coches, que para qué peatonalizaban. Bueno, ahora es verdad, vamos a decir... hemos avanzado mucho, que decir, la gente ya lo agradece, a pesar de que pues, en algunas ocasiones nos han puesto verdes después cuando ya está esa la actuación. También es verdad que cuando tú haces pedagogía, lo explicas y la gente lo puede disfrutar. Ahora nadie se imaginaba, pues acordaros que las vías del tren hace muy poco que estaban ahí, claro. Es que hace poquísimo, ¿no? Y ahora pues esa avenida que le decimos del colesterol, que todo el mundo criticaba que por qué aceras tan grandes y para qué tantos árboles, ¿no? Es un empeño personal que tengo con el tema de los árboles. Juan sabe perfectamente que he hecho levantar obras de calles porque no habían puesto árboles. Digo, pues me da lo mismo, la volvéis a hacer, ¿no? O sea, porque es algo que me parece fundamental, ¿no? Sí. Sí que, por lo que decía Yolanda también antes, ¿no? Sí que se van consiguiendo cosas, sí que vamos viendo cómo la ciudadanía se implica más, lo agradece
y yo creo que durante la pandemia ha sido un momento en el que se ha visualizado más esa cuestión, ¿no? Y vamos a ver cómo también la zona nueva que estamos urbanizando de Moleda Nimeta va a ser también definitivo, ¿eh? O sea, va a ser impresionante cuando esté acabada toda esa gran corredor verde que estamos haciendo pegado donde estaba el mercadillo de los miércoles siempre, ¿no? Claro. Yo creo que vale la pena. Sí. Es nuestra obligación liderar esos procesos, porque para eso estamos aquí. Hacerlo pues con la mayor participación posible, con la mayor transparencia, con el mayor consenso, pero creo que de verdad que al final la ciudadanía lo agradece y además, bueno, y además es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es algo que es bueno. Pero yo también he escuchado las críticas del carril bici de Padre Jesús Fernández, que es donde vivo y tal, aceras anchas, la gente no para de pasear por las aceras anchas y el carril bici cada día va más gente con bici, patinete, lo que sea. Muy bien. Lo tienes y lo utilizas, ¿no? Es un poco Claro. el concepto, ¿no? Entonces, claro, es tener claro el que lo tendréis, ¿no? El modelo de pueblo, la dirección, los planes a no sé cuántos años y cosas así que ya son un poco más organizativas y de gestión, ¿no? Pero claro, al final la gente lo va a utilizar en positivo seguro. La cuestión es tener plan. Entonces, si hay plan, fantástico. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Paco. No sé si hay alguna palabra más o, Juan, damos por clausurada esta fantástica conferencia, además que ha sido casi entre amigos y bueno, que mucha gente nos está viendo, que no está pudiendo participar porque me han mandado algún WhatsApp, que como no estaban incluidos, pues no han podido preguntar, pero bueno, iremos trabajando en esta línea y seguro que tendremos más ocasiones. Muchísimas gracias, Paco, muchísimas gracias a Juan y a todos los que estáis aquí conectados. Y seguimos trabajando por Quart de Poblet. Venga, hasta luego. Muchas gracias por la iniciativa. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Paco. Chao, chao. Adiós. De nada, hasta luego. Adiós.